tocar otro tema con ustedes, ¿cierto? Mm, Miguel ya debe venir, por eso mismo la pasé porque creo que tiene unas cosas que hacer y pues no quiero que ninguno del grupo de trabajo se pierda la reunión. ok, Entonces, quedamos en manos de Brigitte. ¿Listo? está bien. Espérate, ya. Bueno, entonces vamos a orar. Espérate, apago mi cámara. Vamos a orar. Amado Dios, poderoso Rey, nuestro precioso Jesús, te damos gracias por esta noche de bendición, Señor, que nos has dado. Gracias por todo este día que nos regalaste. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros y misericordioso siempre, Dios. Porque aunque no merecemos nada, Dios, tú diste esa vida, tu vida misma en el Calvario por nosotros, Señor. Y pagaste nuestros pecados, nos compraste a precio de sangre, Señor. Por eso te doy gracias, Jesús, gracias, Señor, porque eres el motivo que hoy mueve nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque no nos falta alimento en nuestra alacena, porque tenemos un plato de comida, Señor, cada vez que lo necesitamos. Gracias, porque cuidas nuestras familias. Gracias, porque tenemos salud y tenemos vida, Dios, hasta el día de hoy. Gracias, Rey de Reyes, porque es por tu misericordia, Dios, que todo esto sucede, Señor, porque tú eres el dueño de la vida. Tú la das, Señor, y tú también la quitas, y por tu misericordia estamos aquí aún, Señor. Por eso te damos gracias, Jesús, porque nos permites acercarnos a ti, Señor. Como dice tu palabra, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, Dios. Por eso te agradecemos, Dios, y te pedimos que seas tú hoy llenando nuestras vidas, nuestras casas, Señor, el lugar en el que estamos, Dios, cada uno, que seas tú llenándonos con tu santa presencia, Señor, porque te necesitamos, Dios mío, porque no somos nada sin ti, no somos nada sin ti, Dios, porque pueden haber muchos lujos y muchas cosas a nuestro alrededor, Dios. Pueden haber muchas cosas materiales, pero nada de eso sacia nuestro ser, Señor, sino tu presencia, sino estar junto a ti, Dios mío. Por eso te pedimos, amado Dios, que seas tú llenándonos de ti y que seas tú ayudándonos, Dios, a disponernos a recibirte en nuestro corazón, Dios, a abrirte la puerta de nuestro corazón, Señor. Que seas tú ayudándonos, Dios, a vivir conforme a tu consejo, Señor. Que seas tú cada día, Dios mío, haciéndonos conscientes, Dios, de qué es lo que quieres con nuestras vidas, Dios, y que nos ayudes a caminar en función de tu voluntad, Señor, a no caminar según los deseos del mundo, Dios, o de nuestra carne, sino que seas tú guiándonos, Dios, en cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que en esta noche seas tú, Señor, hablándonos, así como hablas en nuestros corazones cada día, Dios, que seas tú hoy enseñándonos algo, Dios, que nos hables, nos ministres, Dios, conforme a la necesidad de nuestros corazones, Dios, conforme a lo que tú sabes que necesitamos escuchar, Dios. Te pedimos que hoy hables por medio de tu siervo Andrés, Señor, que seas tú quien tome su boca, Dios, sus palabras, Dios mío, y que sea tu palabra la que se predique en esta noche, Dios. Que dispongas nuestros corazones, Dios, para oírte y para obedecerte. Te pedimos que nos perdones porque sabemos que todos los días, Dios, te fallamos. Todos los días, aún siendo conscientes, Dios, de que hay cosas que no están bien, las hacemos. Por eso te pedimos, perdónanos, Dios, por nuestros malos pensamientos, perdónanos por nuestras malas palabras necias tal vez que han salido de nuestra boca. Perdónanos por todo lo malo que hayamos hecho y aún, Señora, aquello que debíamos hacer y no hicimos por negligentes. Perdónanos, Padre, límpianos, lávanos, purifícanos con tu preciosa sangre, Jesús. Y ayúdanos, Rey de Reyes, a caminar en tu santidad, Señor, a vivir para ti cada día de nuestras vidas, Dios. Toma el control de esta noche, de la conexión, Señor, aún de la grabación, Dios, y de cada una de las cosas, Dios, que los que aún no han llegado, Señor, seas tú trayéndolos con prontitud, Padre, y que todo se haga según sea tu perfecta voluntad, amado Dios. Quedamos en tus benditas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Les voy a pedir que me acompañen a el libro de, ya les digo, vamos a Tito, Nuevo Testamento, luego de Timoteo.
Es un libro muy pequeño. Es un libro muy pequeño, pero bueno, bendito Dios. Vamos a ir a Tito. Ya les digo que vamos a estar en capítulo 3. Vamos a leer parte del capítulo 3. Sí, capítulo 3. Listo, entonces me dicen cuando lleguen para hacer Amén. lectura. Bueno, vamos a leer. Dice lo siguiente, capítulo 3, verso 1 de Tito dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia de nosotros que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas, dice lo siguiente, en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Listo? Bueno, vamos a darlo hasta allí. Y voy a hacerles una pequeña como introducción de qué estaba pasando ahí. Está hablando Pablo a Tito, un jovencito que estaba en una iglesia dentro de la isla de Creta, ¿cierto? Territorio griego. Y había una situación muy particular en Creta en ese momento. Y era que en Creta se estaban presentando eh, una serie de conductas o sucesos inapropiados dentro de la misma iglesia. ¿Qué estaba pasando en Creta? Pues que en Creta habían discusiones entre hermanos, habían hermanos que no se sujetaban a las autoridades, ¿cierto? Hombres que estaban enseñando la palabra, pero que no tenían el testimonio para hacerlo. Habían mujeres que tampoco estaban dando buen testimonio, ¿cierto? Y sobre todo era algo que estaba afectando en general a la iglesia, pero estaba afectando principalmente a los ancianos de la iglesia, es decir, a los que llevan más tiempo de conocer de Dios, eran los que se estaban viendo más afectados por esas situaciones. Por eso Pablo habla al joven Tito y le dice, vea, háblele a la iglesia, busque a ancianos que sean de testimonio para que ellos enseñen, porque es que hay muchos ancianos o hay muchos creyentes dentro de la congregación que no están haciendo las cosas bien, que no están viviendo como debe ser, como está escrito, ¿cierto? Y por eso les habla y les dice que recuerden cómo vivían antes, ¿cierto? Y les da esas características. Ahí es cuando empieza esta parte de justificados por gracia, capítulo 3 de Tito. ¿Cierto? Empieza esa parte, ¿cierto? Pero antes de iniciar esa parte, da unas instrucciones de cómo debe funcionar la iglesia. Entonces empieza a hablar acerca de los maestros, cómo deben hacer las cosas. A las ancianas les indica y les encarece que le enseñen a las mujeres jóvenes que están casadas a vivir como debe ser en el matrimonio, a hacer las cosas bien. Porque lo que les digo, lo que estaba pasando en Creta era que esa iglesia estaba pasando por una etapa como de frialdad espiritual. ¿Producto de qué?
de la mala conducta de cada uno de los miembros de la congregación. Se estaban enfriando, porque estaban volviendo a como vivían antes, se estaban comportando, siendo creyentes, teniendo a Dios en sus vidas y se comportaban como cuando estaban extraviados, por fuera de la gracia. Por eso ese verso arranca con eso: recuérdeles que estén sujetos a las autoridades y gobernantes, porque la situación de Creta, de los cretenses, ya era tan intensa que ya no solamente se reflejaba dentro de la congregación, sino por fuera de la congregación, ya se estaba reflejando en su cotidianidad. Ellos ya ni siquiera se sujetaban a las autoridades que tenían impuestas, ¿cierto? A los gobernantes, ¿cierto? A los oficiales, a la ley, no se sujetaban a nada de eso. Porque hasta allá era el punto del desorden en el que vivían ellos. Por eso es que Tito tuvo esta tarea, que es una tarea difícil, difícil, ¿cierto? Por otra parte, bueno, yo creo, se los digo más adelante porque lo vamos a encontrar más abajo. Sobre las discusiones y otras cosas, eso es una cosa bien, bien complicada. Es muy parecido, lo que pasa con Tito es muy parecido a lo que estaba pasando con Timoteo, muy parecido. Solamente que aquí pues hay unos asuntos más puntuales, ¿cierto? Porque básicamente, si usted analiza esa carta, que es muy corta, ¿cierto? Si usted si quiere, cuando terminemos se la puede leer, son escasamente 3 capítulos o 4, no recuerdo, 3 capítulos. Usted se da cuenta que el problema principal de Creta era la rebelión. Allí radicaba el problema de Creta. Era una iglesia rebelde. Eso era el problema de Creta. Y esa rebeldía se desprendían un montón de cosas: peleas, problemas matrimoniales, dificultades ministeriales. Tanto así que se levantaban disque profetas en medio de la iglesia y se maltrataban los unos a los otros a través de supuestas profecías. Todo eso producto de la rebelión. Porque por eso es que lo dice: recuérdenles que deben estar sujetos a las autoridades y gobernantes. Porque es que Dios es un Dios de orden. Y eso es algo que usted y yo conocemos en Génesis. Capítulo 1, usted se da cuenta que Dios opera en el orden. Es necesario que exista orden en la vida de una persona para que Dios pueda traer el reino de los cielos. ¿Cierto? Yo no sé si ustedes recuerdan, y muchas veces la carta de presentación del Señor Jesucristo fue esa. ¿Cierto? Él dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se les ha acercado. Y cuando él decía el reino de los cielos, estaba hablando de su propia persona, ¿cierto? Su gloria, que era él mismo. El reino de los cielos se les ha acercado. Pero para que ese reino de los cielos sea manifiesto en la vida de una persona, es necesaria que hubiera ¿qué? Un arrepentimiento. Eso era algo indiscutible. No era posible que el reino de los cielos se manifestara en una vida si no hay un arrepentimiento. Por eso él les dice: arrepiéntanse, ¿cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? Reconocer de que estamos mal. Pero cuando no hay, pero para poder reconocer de que estamos mal, necesitamos establecer orden en nuestra vida. Entender de que hay un orden. No es cualquiera, ni son muchos órdenes, es uno solo. Está en la palabra. Ese es el orden de Dios. Pero cuando usted en su corazón, ¿cierto? O esta persona en su corazón no quiere aceptar el orden de Dios y resiste al orden de Dios, pues el reino de los cielos no puede entrar en la vida de esa persona, no se puede establecer. Porque ¿cómo hace Dios para establecer un edificio nuevo sobre uno que está todo viejo, todo echado a perder, el terreno está vuelto nada? ¿Cómo hace Dios para edificar en una vida así? No puede. Porque lo que edifique sobre eso que esa persona considera como bueno, se va a venir abajo. Tarde o temprano eso se va a venir abajo. Por eso es necesario traer orden a nuestra vida y permitir que Dios traiga orden a nuestra vida. Y en cada etapa de nuestra vida hay unos órdenes específicos. Hay unos órdenes específicos. No es lo mismo las cosas
las órdenes que Dios da a los hijos que las órdenes que Dios da a los padres. No es lo mismo el orden que Dios manda a una esposa al orden que Dios manda a un esposo. No es lo mismo el orden que Dios envía a un soltero que el orden que Dios envía a un casado, ¿cierto? Todos ellos tienen unas funciones específicas que hay que cuidar y que hay que conocer para poder establecer el reino de Dios en nuestra vida. A veces uno encuentra, ¿cierto?, que hay personas que sí tienen dificultades y son conscientes de sus dificultades y quieren un cambio en su vida, quieren que se acaben los problemas, que se acaben las preocupaciones, que quizás salga la enfermedad, ¿cierto? O la ruina o la escasez o las discusiones o yo no sé, la infidelidad, no sé qué cantidad de cosas pueden afligir una casa. Pero la gente quiere que esas cosas se vayan, pero que ellos permanezcan en el ritmo de vida en el que están. ¿Cierto? Quieren es que como que Dios entre a la familia, entre a esa vida y quite lo que está mal, ¿cierto? Lo que está produciendo el dolor o la incomodidad, pero que no toque nada más, que deje las cosas intactas tal y como están. Y Dios no puede funcionar de esa forma, no puede operar de esa forma, porque resulta que muchas de esas cosas que a nosotros nos incomodan son el producto de nuestra mala manera de vivir. Son el resultado de nuestro propio desorden. Y eso es algo que a veces nos cuesta reconocer. Y es difícil. Y entre mayor es la persona y más años ha pasado con esa circunstancia, más difícil se le hace reconocer. Porque se tiende a cerrar. Y se los digo yo que he podido trabajar con jóvenes y con adultos. Es más fácil que un joven reconozca su mal camino que un adulto que reconozca su mal camino. Porque el adulto piensa que porque ya tiene años y ya ha pasado muchas cosas, ya se las sabe todas y no necesita aprender nada nuevo. En cambio, un joven, ¿cierto? No tiene mucha experiencia y con lo que ha ido experimentando no se ha sentido muy cómodo, ¿cierto? Está muy afligido, no está aferrado a tantas cosas porque apenas se está desarrollando como persona. Entonces, a nomás se le plantea la posibilidad de un mejor camino, no lo piensa dos veces para aceptarlo. No todos, pero la gran mayoría son así. Y deciden tomar la decisión de entregar su vida a Cristo y de buscar de Cristo. Y ahí es cuando se establece el reino de Dios en una vida, cuando hay una entrega verdadera, sin restricciones. Porque cuando Cristo se entregó por nosotros, Él no lo hizo con restricciones. Porque dice la palabra de Dios que todo su cuerpo era una sola llaga. No se reservó nada para sí, sino que hizo que toda esa maldad nuestra, ¿cierto?, fuera ejecutada sobre ese cuerpo mortal. Y de la misma manera es que Él nos exige a nosotros, ok, yo di todo por ustedes, ahora ustedes síganme, ¿cierto? Y entreguen su vida a mí. La Biblia se refiere a que usted y yo somos esclavos de Cristo. Porque antes de Cristo en nuestra vida éramos esclavos, pero del pecado. Y eso es algo que debemos tener presentes. Y ahí lo leíamos en el verso 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, es decir, imprudentes, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Miren, precisamente por eso es que es por misericordia que viene la salvación. Porque si fuese por obras, ninguno estaría salvo. Porque según lo que Dios habla ahí acerca de nosotros, que éramos terribles, terribles. Quizás lo que usted y yo estamos viendo en nuestra nación hoy en día, a veces hay momentos en donde uno escucha ciertas noticias que uno se queda como impresionado de hasta dónde puede llegar el hombre contra otro hombre, las cosas tan atroces que a veces le hace un hombre a otro.
¿cierto? Pero es que la verdad es que eso siempre ha estado en el corazón del hombre. Eso no salió de la noche a la mañana, esto que estamos viendo hoy en nuestras calles. Eso siempre ha estado en el corazón del hombre. Muy en el centro de nuestro ser ha estado esa maldad, ha estado ese resentimiento, esa amargura. Todo lo que usted y yo vemos hoy en día por las noticias es el resultado de muchos años, de muchas malas decisiones, de muchos tormentos, de hombres que hirieron a otros hombres y nunca sanaron, ¿cierto? Y todas esas cosas, todas esa amargura y todas esas circunstancias, tomaron los hombres eso y ahorita lo están poniendo en las calles. Por eso es que usted ve que un desconocido agarra a otro y casi que se despedazan como perros en la calle. Y no se conocen y en la vida se han cruzado. Pero ¿de dónde viene todo ese odio y toda esa amargura? De todas las cosas que han experimentado. Entonces, ¿qué están haciendo las personas afuera? Están proyectando todo eso que tienen guardado por años en su corazón y lo están proyectando sobre ese desconocido. Por eso no les importa hacer las atrocidades que hacen. Y dice que así vivíamos en otro tiempo, antes de aceptar a Cristo en nuestra vida. Y sabemos que es verdad. Yo sé que es verdad, que en otro tiempo vivíamos en esta hipocresía, aborreciendo a otros y siendo aborrecidos. Sentados quizás en la misma mesa, pero por dentro, como se dice vulgarmente en el mundo, no nos tragamos los unos a los otros. Así vivíamos antes. No le creíamos, el otro estaba hablando y nosotros por dentro no le creo ni lo que respira. La malicia estaba allí continuamente. Y todas esas cosas son malas maneras de vivir. Mientras nuestra vida sea así, el reino de Dios no se va a poder establecer jamás. Por eso dice que estábamos extraviados. ¿Y qué quiere decir extraviado? Pues que está perdido, que no saben dónde está. Y así es como nos comportamos nosotros, sin Dios en nuestra vida, sin la dirección de Dios. No sabemos a dónde vamos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y empezamos a retomar, ¿cierto? Un montón de ideologías y de cosas que ha inventado el hombre por muchos años para tratar de darle un sentido a nuestra vida. Y eso es algo de lo que debemos cuidar nuestro corazón. Porque hoy en día, créame que en esta era en la que usted y yo estamos parados, es una era donde han surgido tantas ideologías y tantas doctrinas y tantas religiones y cosas que le ofrecen al hombre una cantidad, un abanico de posibilidades en las que cada uno escoge en dónde quiere encajar, según su propio interés y según su propia necesidad, tratando de encontrar un lugar, porque todos queremos pertenecer a algo. Eso es un impulso natural en nosotros las personas. Necesitamos sentirnos parte de algo. Por eso hoy fue Dios allá en el Edén y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Por qué? Porque necesitaba darle al hombre algo que se sintiera parte de algo. ¿Y le dio qué? Familia. Le dio familia. Cosa que sabemos que a lo largo de la historia ha sido flagelada por tantas circunstancias y por tantas razones. El núcleo de la sociedad es la familia y la familia ha recibido golpes históricos una y otra vez a lo largo de las décadas y más en este tiempo, en donde se ha desdibujado la forma de la familia y se ha planteado otros estilos de familia, otras maneras de familia, ¿cierto? Algunas quizás han estado desde siempre, desde la antigüedad, pero hay otras que son atípicas, pero más sin embargo las ha habido, ¿cierto? Familias de adoptados, por ejemplo, o que vive con el suegro, o que vive con el suegro porque se murió el esposo, ¿cierto? Como el caso de Ruth y cosas así. Son modelos de familia atípicos. No son comunes, pero los hay. Pero hoy en día han surgido otras formas de familia que ya son un atentado al orden que Dios ha establecido.
Y todas esas cosas traen un desorden a las vidas. Todas esas situaciones traen un desorden. Y es en ese desorden donde Satanás entra y destruye las vidas. Por eso es algo de lo que tenemos que tener siempre presente y por eso me gusta que en este lugar hay padres y madres escuchando. Y eso es importante. Nada más, esta tarde que estaba viendo una serie y mis papás estaban por allá lejos y yo estaba viendo la serie y en la serie es sobre dos hermanos varones y la mamá vive soltera. Es una familia noruega. Y entonces yo veía a la mamá y yo decía, oye, pero esta señora parece de mantequilla, o sea, no le resiste nada a los hijos pueden salir, no, mamá, quiero andar desnudo por la calle y no les dice nada, ¿cierto? Cualquier cosa que a los peladitos, que a los pelados ya se les cruzaba por la mente, mamá, soy tal cosa, mamá, estoy haciendo tal otra, no, mamá, estoy metido en problemas delincuenciales y la mamá no dice nada, ni les resiste, ni les orienta, ni nada, no, sino como preocuparse por ellos y ya. Y yo decía, uy, no, pero es que esa mamá es terrible porque tiene una resistencia como de una mantequilla. ¿Y qué puede protegerle una barra de mantequilla a uno de nada? Todo lo atraviesa. Y así era esa señora. Yo veía a esa señora y yo, uy, tremendo esa señora, no les resiste nada a los hijos. O sea, ellos si quieren se paran de cabeza y ella no les dice nada. No, sino llorar y preocuparse por ellos, pero ya no más. No les orienta, no les resiste. Nada, si ellos quieren hacer algo, se los dejan hacer. Y eso es algo que yo veía eso y yo lo conectaba con esto que estoy hablándoles ahora y es la realidad en la que estamos nosotros hoy en día, en donde los padres no le resisten a los hijos nada. Si el hijo quiere irse a las 9 de la mañana, se va a las 9 de la mañana y si quiere entrarse a las 10 de la noche, 11:30 de la noche, los dejan. Que si la niña tiene 11 años y quiere tener novio, los dejan tener novio. Que si el peladito de quiere ir a quedar con unos amigos de la finca y no llega ni a la mayoría de edad, y ni siquiera sabe para dónde va, ni con quiénes va, y no unos amigos que usted ni conoce, y ay, déjeme ir, mamá, los dejan. Y hay tanto libertinaje que no nos damos cuenta que es a través de ese libertinaje o a raíz de ese libertinaje que tanto desorden ha entrado a la sociedad. Tanta insensibilidad ha estado ocurriendo en medio de nuestro pueblo. Es producto de esas cosas. O sea, eso no salió de la nada. Lo que usted está viendo hoy día por televisión no salió de la nada. Ese es el producto de años y años de familias y de padres que no supieron elegir en la vida, que no supieron buscar el consejo de Dios, sino que cada uno empezó a confiar en sus propias fuerzas, otros confiaban en hombres y se fueron a partidos políticos y etcétera, un montón de posibilidades. Y ahora, ¿qué tenemos? Una sociedad llena de insatisfacción, una sociedad reprimida, una sociedad que está, la palabra más precisa es como resentida. Tenemos una sociedad resentida. Mire, hasta los ricos resentidos. Y se supone que el problema de los pobres es que no tienen. Y los que tienen también están en lo mismo. Entonces nos damos cuenta que el problema no son los bienes. El problema no es que usted tenga un empleo, que tenga un sueldo de tanto, o que tenga salud o que no la tenga. Porque hasta los ricos están ya emparejados en lo mismo. El problema es que la gente no tiene a Cristo en su vida. Ese es el problema verdadero. Es allí donde radica el problema. No es porque es que no, usted no está ganando 4 salarios mínimos mensuales. No, ese no es el problema. El problema es que usted ha puesto la mirada en las cosas pasajeras. Ese es el problema de ahora. Y esas circunstancias han traído toda esta insatisfacción, esta incomodidad. Tanto que ya la vida humana ya casi que ni se valora, hermano. Ya por estar en un bus y por accidentalmente pisar a alguien o irse encima de alguien y estrujarlo contra una pared,
contra una parte del bus, ya por eso ya se estalla un conflicto y entonces se ofrecen hasta bala dentro del bus. Producto de una sociedad que está enferma, porque eso enferma el corazón de las personas. Todo eso que usted está viendo, incluso el hecho de que usted esté sentado ahí 24 horas viendo videos, escuchando esas noticias por aquí y por allá, todo eso enferma el corazón de la persona. Enferma. Yo evito al máximo ese tipo de cosas. Yo llego y miro los titulares y ok, van a hablar de esto, lo otro. Ya. Pero si yo voy a ver que mataron, que torturaron, que le hicieron así, que le hicieron así, no sé quién, y eso es pasa en el video y mandan el video por WhatsApp y manden por aquí, por Facebook y por todo lado. Y empieza una carrera y una persecución en donde prácticamente la sociedad lo que quiere es que usted escoja un bando. Quieren forzar al pueblo a que escoja un bando, como si esto se tratara de quién es el bueno y quién es el malo. Cuando por el fruto que uno está viendo allí sabe que todos están mal. Todos están mal. Todo ese es el producto de que todos están mal. ¿Por qué? Porque muchas veces se permitieron cosas incorrectas dentro de la sociedad colombiana y el pueblo se quedó callado y nunca dijo nada. Y ahorita es que vemos las consecuencias de esas cosas porque eso es una olla a presión que va cargando y se va llenando y se va llenando hasta que llega un punto donde ya no aguanta más y se raja la olla y vuelan las esquirlas por todo lado. Y eso es lo que vemos hoy en día. ¿Pero producto de qué? De que hemos dejado a un lado a Dios en nuestra vida. Porque en medio de todo esto, usted se acerca a personas que realmente han entregado su vida a Cristo y usted no los ve como las caras que usted ve por los noticieros. Y no es porque, como vuelvo y le repito, y no es porque tengan el colchón lleno de plata. Entonces, no, yo estoy tranquilo porque pues si se acaban los bancos, pues yo tengo mi plata allí. No, están en las mismas condiciones que el que está allá afuera lanzando piedra e insultando a todo el mundo y peleando hasta con el perro, pero no tiene su esperanza puesta en ese conflicto, sino que está confiado en Dios. Y sabe que a pesar de todo, pase lo que pase, Cristo le va a sostener. Y así lo ha hecho Dios, continuamente, hasta en los enfermos. Usted ve la actitud de una persona que tiene a Dios en su vida frente a la enfermedad, aún algo tan agresivo como este COVID, y lo compara a la actitud que tiene un inconverso, una persona que no conoce a Dios, y es totalmente diferente. La forma en la que se recibe la noticia, la forma en la que interactúa, en la que habla. Porque tienen la esperanza puestas en Cristo y no en las cosas de la tierra. Y es necesario que nosotros como que recapacitemos en nuestra vida y nos pongamos a ver, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será que yo he experimentado esto que dice acá en el verso 5? Dice el verso 5 que nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Si es que en su vida usted está experimentando esos dos versos, si usted está experimentando el derramamiento del Espíritu de Dios en su vida, si usted siente a Dios en su vida, si usted siente como ese derramamiento de Dios sobre su vida lava su vida. Y cuando lava no estoy hablando de que le limpia la ropa, sino que estoy hablando que lava su ser, lava sus emociones, lava sus pensamientos, sus preocupaciones, sus enfermedades. Si usted está experimentando esa frescura, esa paz que da Dios, que no la da como el mundo la da, porque la paz del mundo es momentánea, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No está ligada a si hay plata, a si hay comida, a si hay salud, a si hay paseo, a si hay regalo de cumpleaños, a si hay salida de aniversario. No está ligada a nada de eso. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento.
porque solamente se sustenta en Cristo mismo. Pero es necesario experimentarla, la regeneración de la que está hablando ahí, y esa regeneración que trae una transformación en nuestra vida. Hay que experimentar una transformación. Usted dice que camina con Cristo. Bueno, ¿dónde está su transformación? Sea consciente. Sincérese usted mismo. ¿Dónde está su transformación? ¿Usted camina con Cristo? Bueno, ¿y su transformación dónde está? ¿O usted solamente sufre una transformación estética? Son cosas que hay que analizarlas a la luz de la palabra. De si usted no, es que antes me vestía así, ya no me visto así, me visto así, pero por dentro sigo estando igualito. Ahí no hay ninguna renovación, ni ninguna regeneración de nada. Porque necesitamos experimentar un cambio verdadero, evidente. El cambio que Dios hace en la vida de una persona es evidente. Eso no es que Dios me cambió, pero usted sigue siendo la misma persona, las mismas cosas en su vida, los mismos problemas. Usted no ha experimentado una transformación entonces. Porque una transformación, cuando Dios interviene en una vida, una transformación es evidente, es algo que usted no puede explicar con sus propias palabras en qué momento específicamente ocurrió. Porque es que cuando usted se acerca a Dios, usted está experimentando una cirugía, por así decirlo, una transformación. Y es tan perfecta que usted ni siquiera puede percibirla. Usted se da cuenta es cuando usted repasa su propia vida y compara cómo es hoy y cómo era ayer. Y usted allí es donde usted empieza a notar los cambios de Dios. Porque si usted está así, usted no, sí, Dios me ha cambiado, no sé qué, y usted confirma, y usted compara, y usted se da cuenta que está igualito, pues no ha experimentado un cambio todavía. Todavía no ha llegado a Cristo, porque es necesario llegar a Él, abrir el corazón a Él, buscarle, ahorita que está cerca, busque de Dios, porque toda la vida no va a estar allí. La Biblia dice que busquemos a Dios entre tanto que está cercano. ¿Y por qué dice eso? Porque va a haber un día en donde Dios ya no va a estar cercano a la humanidad y está cerquita ese día. Por todo lo que está pasando en el mundo, nos da indicio de que ese día está cerquita. Y todavía hay personas que se levantan y el todo de su vida es irse a trabajar, el todo de su vida es ganarse un salario, el todo de su vida es irse a estudiar, el todo de su vida es enamorarse, el todo de su vida es una cita. Cuando deben de saber de que el todo de su vida es que usted conozca a Dios. De eso se trata la salvación. Que conozcan a Jesús. De eso se trata la salvación. Que conozcan a Jesús. Pero para conocer a Jesús eso demanda tiempo, dedicación, sinceridad sobre todo, que es lo principal. El sincerarse usted mismo delante de Dios, porque Dios sabe todo de usted, pero si usted no vaya con esta actitud que estamos leyendo aquí, que aborrecible, que envidioso, que extraviado, y Dios le está hablando a usted algo y usted, no, yo no soy así, no, yo no hago eso, y usted sabe que sí es así. Pues ¿qué pasa? Pues que no va a experimentar ninguna llenura de Dios, porque no confiesa su pecado ante Dios, no le reconoce a Dios lo que Dios le está reclamando. Porque hay que entender que cuando Dios nos está reclamando algo, no nos está reclamando para destruirnos ni para juzgarnos, porque todavía no ha llegado ese momento. Nos está reclamando algo, es para bendecirnos, para que lo reconozcamos y nuestros caminos sean puestos en rectitud delante de sus ojos. Pero vuelvo y le repito, a veces hay personas y aún creyentes que están tan aferrados a su vida en la tierra que prácticamente se les olvidó que estábamos de paso. Se les olvidó que el objetivo final no está aquí, sino en el cielo. Y están aferrados con las uñas, hermano. Una cosa impresionante. Y a veces uno dice, pero es que, ¿cómo era la vida de ese creyente? ¿Será que la vida de ese creyente no es una locura todos los días? Cosas impresionantes pasan en su vida. No, uno va a ver y en una de problemas y de dificultades. Y casi que por todo lado donde se asoma le dan duro. Y uno los ve y usted está aferrado a eso.
a ese mundo de problemas y dificultades, se está haciendo, usted está perdiendo su vida por esas situaciones. ¿No le es más fácil soltar eso en manos de Dios y acercarse a Dios? Pero la verdad es que a veces el corazón del hombre es así, porque se es contumaz. Y contumaz significa que es terco, aún sabiendo de que está mal, persiste en su error. Y la contumacia es una de las características de la rebelión, de la rebeldía, que es el origen de lo que está pasando allí en Creta. Porque hay rebeldía en el corazón. No se quieren sujetar a Dios. No quieren venir a Dios para que Dios no les haga reclamo por sus obras, por lo que piensan, por cómo hablan. Porque piensan que Dios les va a hacer esto es para juzgarles y para terminarnos de lanzar al vacío. Y no es así. Lo que Dios quiere es hacer entender al hombre cuál es el camino que debe tomar para poder salir de todo ese camino de espinos en el que están metidos. Porque se vive en un camino de espinos terrible. Yo he escuchado y he visto historias de gente de mi edad que pasan por cosas que yo me quedo como que, uy, Dios mío santo, le da como escalofríos a uno por acá en el cuello cuando uno escucha las cosas que pasan dentro de ciertas familias de puertas hacia adentro. Que uno se queda como que, uy, Señor, usted sí me ha guardado a mí unas cosas increíbles. Y con todo y eso, esa familia no busca eso. Y se están cayendo a pedazos. Y están viendo, como leemos allí, aborreciéndose entre ellos y siendo aborrecibles. Y si ustedes va y se para en esa mesa y usted pregunta quién tiene la culpa, todos van a decir, la tiene él, pero ninguno va a decir, yo tengo la culpa. Ninguno va a querer reconocer eso. Porque siempre van a buscar la manera de desviar la responsabilidad a otro. No, la culpa de mi papá que no me supo criar, la culpa la tiene mi mamá que no me crió bien, la culpa la tiene mi hermano, la culpa la tiene Pepito, Pepita. No, hay que asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Hay que tener temor verdaderamente delante de Dios para poder experimentar esa renovación, esa limpieza y esa, dice acá, regeneración, porque es necesario que el corazón sea sanado. Y esto es algo que yo se los digo, ¿por qué? Porque yo me sorprendo la cantidad de creyentes con los que yo a veces trato y en donde uno puede percibir que no hay un corazón sano todavía y llevan tiempo caminando con Cristo y todavía no tienen un corazón sano. Y yo me quedo sorprendido. Y yo, pero ¿cómo es posible, Dios, que tanto tiempo escuchando la palabra, tanto tiempo aún sirviéndote todo y con estas situaciones todavía en su corazón pendientes? Pero ¿por qué pasa eso? Porque no ha habido una disposición total. Porque se han reservado cosas en el corazón y no se han abierto por completo a Dios. Por eso es que no hay sanidad en el corazón. Cuando Dios se atravesó en el camino de mi vida y cambió mi historia, eso fue lo que marcó la diferencia. Porque yo tenía un corazón destrozado. Muchas cosas había permitido yo en mi vida, muchas cosas había hecho y todo eso se había carcomido mi corazón. Era como una carcasa. Por eso constantemente, durante prácticamente ese primer año de caminar con Dios, todas mis oraciones y todo lo que yo hacía era enfocado hacia el corazón, a desarrollar un corazón nuevo. Todo lo que hacía yo estaba enfocado en eso. Pero era necesario que hubiera un desprendimiento de mi vida, de mi propio corazón, hacia mi forma de vivir. Eso era necesario, muchachos. Pero a veces hay situaciones que son difíciles de soltar, situaciones que son traumáticas, que usted ni siquiera que está traumado, ni siquiera sabe que está traumado hasta que Cristo viene y trata ese lado de su vida. Y usted se da cuenta, uy, verdaderamente yo tengo una dificultad con eso.
y yo nunca me he dado cuenta. Y yo lo viví, pero aprendí a soltar las cosas, a no retenerlas en las manos, sino a soltar. Porque agarrar eso es como agarrar una papa caliente o una piedra que usted saca de allá abajo del horno. Te hace más daño. Y a veces es soltar de una y entre más rápido mejor. Yo aprendí a soltar y tuve que pasar muchos procesos para aprender a soltar. Algunos necesarios y otros innecesarios porque yo me los busqué. Y aprendí a soltar para tener confianza en Dios, para saber de que Dios tiene la buena porción, que Él es mi porción y mi heredad, que todo lo que tengo es por Él y que lo que yo voy a tener también va a ser por Él. Y allí es cuando uno aprende a confiar en Dios, a soltarse realmente en Dios, a no guardarse nada, porque es clave un corazón sano. Ahora, bueno, vamos a ver acerca de los que, acá dice, creo que verso 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Miren, y este tema, y esto es referente a la gente que tiene un interés a Dios. Estamos en Tito 3, Miguel. Esto es referente a personas que tienen intenciones de conocer de Dios, ¿cierto? Porque dice que hay que evitar ese tipo de circunstancias donde hay que eh, hay cuestiones necias, es decir, donde hay razones o motivaciones que no aprovechan para el espiritual, ¿cierto? Hay que evitar ese tipo de ambientes, hay que evitar entrar en la cuestión de las genealogías ¿a qué se refiere las genealogías? Pues en las cuestiones de tratar de descifrar que quién es el pariente de X o Y personaje bíblico y eso se convierte en un matadero de cabeza al punto de que empiezan a entrar en el campo de la suposición y empiezan las discusiones y después de esa suposición establecen una supuesta verdad y a través de esa supuesta verdad ya empiezan a desviarse a otra cosa y hasta que se extravían del camino. Por eso dice, evita esas cuestiones de genealogías, de estar averiguando que de dónde vienen, no, es que ese no es el fin del evangelio. Por eso dice, hay que evitar ese tipo de cosas, evitar entrar en conflictos y en discusiones acerca de la ley. Está hablando precisamente, por eso le digo que esto se refiere no a incrédulos, sino a creyentes, a estar peleando por la Biblia, por cosas de la Biblia. Que porque uno lee y entiende esto y el otro lee y lo entiende de esta manera, y entonces termina una pelotera. Y la Biblia habla que eso es para perdición de los que escuchan. Eso no aprovecha para nada. Y si usted tiene por ahí cerca un inconverso o un cristiano que está débil en su fe, ve esa escena, ¿cierto? De pelea como si se tratara de Godzilla contra King Kong y dice, uy, no, yo ahí no me meto, eso es tan complicado. Y se echa para atrás en su decisión de seguir a Cristo. ¿Y qué cree que va a pasar con eso? Pues esa boletica Dios se la va a reclamar a usted más adelante por haberse prestado a ese tipo de situaciones. Y son cosas que hay que evitarlas. Es sano evitar esas cosas. Es sano evitar ese tipo de intromisiones. Al hombre que cause divisiones, bueno, acá hay algo que dice que hay que ocuparse de buenas obras que son útiles para los hombres. Y esto es algo que sí quería hablar porque debemos entender, jovencitos, que nosotros, que usted busque a Dios no le da provecho eso, en nada. ¿A qué me refiero? De que es que a Dios no le están pagando una comisión porque más personas se conviertan a Él o no, porque gente que se entregue a Él o no, ¿cierto? A Dios no le pagan por eso. Pero eh, la Biblia nos dice que nosotros somos provechosos cuando somos sabios para nosotros mismos. Y vamos a leerlo acá en Job 22. Miren lo que dice acá. Job 22, versos 2, 3 y 4.
Yo se los leo acá, dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento en el omnipotente en que tú seas justificado o provechoso de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu impiedad? ¿Qué quiere decir eso? Que el principal beneficiado de que usted busque de Dios es usted mismo, no es Dios, es usted. Es el principal beneficiado. Y eso es algo que eso debe tener usted claro, porque a veces pasa que las cosas no nos están saliendo como queremos y entonces empezamos a ser inmaduros y queremos castigar a Dios. ¿Y de qué forma lo castigamos? Entrando en desobediencia. Yo le hago una pregunta. ¿Usted está afectando a Dios con eso? Según lo que acabamos de leer. ¿Lo está agravando a Dios? Por eso por allá la Biblia dice en Proverbios, dice que todos los que me desechan, dice la sabiduría, todos los que me desechan defraudan su alma. ¿Qué es decir? ¿Qué quiere decir eso? Nos estamos fallando nosotros mismos al tener esa actitud. Usted no solo le está fallando a Dios, se está fallando usted principalmente a su alma. Le está faltando a su corazón. Usted se está generando, usted se está labrando un mal camino para su vida y es usted el que lo va a recorrer, no va a ser Dios, es usted el que va a recorrer ese mal camino. Porque Dios sigue estando allá, lleno de gloria y de poder. No va a brillar más ni va a brillar menos. Porque uno haga o deje de hacer algo acá en la tierra, Él sigue siendo Dios. Y todos nosotros vamos a ir y Él va a seguir siendo Dios. Entonces son cosas que hay que tenerlas presentes, de que es provechoso para nosotros primeramente. Es provechoso para nuestra alma. Por eso hay que buscar de Dios. Por eso hay que disponerse, ¿cierto? En este camino de conocer de Dios. Ahora hay otra palabra que les quiero compartir, Primera de Corintios 2, versos 14 y 15. Dice lo siguiente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y vamos con esto terminamos acá. En, en Tito, verso 10 y 11. Quiero que tengan presente eso que acabamos de leer. Dice lo siguiente. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, es decir, de llamarle la atención, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y me llama la atención eso que dice ahí. Está condenado por su propio juicio. ¿Qué quiere decir por su propio juicio? Que esa persona llegó al punto donde está, donde se le dejó de insistir de que esté en el camino, porque no aprendió a decidir en la vida. No aprendió a discernir, porque el tener mal discernimiento conlleva a hacer malos juicios en la vida. Y al hacer malos juicios en la vida, usted toma malas decisiones. Por eso la importancia de aprender a discernir. Porque si usted va a discernir desde la carne, le va a ser imposible entender el camino de Dios y entender qué es lo que Dios quiere en su vida. Porque la carne no puede comprender el idioma de Dios. Es necesario a través de la espiritualidad, de la llenura de Dios, entender eso. Por eso es que usted, y eso es algo que uno puede percibir con facilidad, muchachos, con facilidad. Cuando uno es espiritual, usted puede percibir cuando una persona entiende lo que usted le está hablando y cuando la persona no entiende lo que usted le está hablando. ¿Por qué? Porque usted empieza a discernir sobre la vida de esa persona y empieza a estudiarlo. Usted le da, y yo lo hago, se lo digo yo, porque yo lo hago constantemente. En todos los que están acá, yo lo hago constantemente. Yo examino cómo viven. Así sea el momento que usted está aquí, el momento que me lo crucé por ahí por la calle, la llamada, lo que sea. Yo examino
constantemente cómo están. Y me doy cuenta cuando una persona recibió el mensaje de Dios y cuando lo desecharon. Porque se refleja en sus decisiones, en lo que ustedes hacen con su vida diariamente. Ahí se refleja. Si usted realmente está atesorando la palabra de Dios en su corazón, o si, como se dice por ahí, le entra por un oído y le sale por el otro. Usted se da cuenta de eso. Por ejemplo, ¿cuántas veces me han escuchado aquí? Congréguense a lo largo de la casa de oración. Un montón de veces les estoy diciendo constantemente. Sin embargo, yo sé que hay gente en este lugar que no se congrega. Y entonces yo les digo, ¿están recibiendo el consejo allí? No lo están recibiendo. No lo están atesorando. Y todas esas cosas son cosas que pasan, ¿por qué? Porque hace falta discernir las cosas del Espíritu. Porque cuando Dios les está diciendo a ustedes, busquen de Dios, congréguense, no les está diciendo porque es simplemente un chulo en una lista que Él tiene allá en el cielo, no. Es porque es necesario para su vida. Así sea por virtualidad, pues. Si le queda ya muy de para arriba la situación. Pero es necesario que usted escuche palabra de Dios. Pero si usted no la escucha, si usted es de los que solamente escucha palabra de Dios aquí y cuando viene ni siquiera se queda hasta el final, sino que sale y se va. O cuando entra retarde y se le hace el costumbre entrar retarde y usted sabe que está este tiempo. Son situaciones que lo hacen a uno y lo exponen sus vidas delante de Dios y dan a entender la condición en la que ustedes realmente están. Cómo están verdaderamente delante de Dios. Porque cuando usted tiene por prioridad a Dios en su vida, usted no hay que estarle escribiendo nada. No hay que estarle diciendo tal cosa. Usted solito, usted ya sabe que a tal hora usted tiene una cita con Dios. Y eso es lo más importante de ese día. Así usted está haciendo trabajo, está haciendo lo que sea, es lo más importante. Cuando se es abierto a lo espiritual, cuando usted tiene un corazón dispuesto a lo espiritual. Por eso es algo que, por eso les digo que el natural no percibe, como lo dice el verso 14 de 1 de Corintios, el natural no percibe las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir? Juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. Discierne. En todo tiempo el espiritual discierne qué está pasando en su vida, discierne qué está pasando en el entorno, qué está pasando en la vida de los que le rodean. Y no es juzgado de nadie, ¿por qué? Porque toma buenas decisiones, entonces no hay lugar a que el enemigo lo ponga en vergüenza. No está dando mal testimonio. Cosa dura. El mal testimonio dentro de casa. Porque usted puede ir a la iglesia y servir y todo lo que quiera, pero si usted está dando mal testimonio dentro de su casa, usted no está haciendo nada. No está haciendo nada. Si usted es un hombre o una mujer desordenada dentro de su casa, si usted es una persona rebelde dentro de su casa, que usted no respeta su autoridad y no respeta nada, no sujeta a nadie, mucho menos se va a sujetar a Dios. Si no se sujeta a alguien que usted ve con sus ojos y puede tocar con sus manos, ya se va a sujetar de Dios que es invisible para sus ojos. No se va a sujetar. Si no se sujeta a su papá y a su mamá, ¿cómo se va a sujetar usted a Dios? Por eso le digo que son cosas que los que están casados y los que están casados, si no se sujeta a su esposo o no se sujeta a su marido, a su esposa, ¿cómo se va a sujetar a Dios? Y estoy hablando de una sujeción dentro del temor de Dios, porque así empieza ese capítulo. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. No está diciendo que hagan lo malo, sino a toda buena obra, a lo que está bien delante de los ojos de Dios. Porque por allí uno sabe que hay padres o hay autoridades que hacen cosas mal y ordenan mal. Vaya, tráigame la cervecita, vaya, tráigame yo no sé qué cosa. Eso, olvídese de eso. Por eso le digo que es dentro del temor de Dios, la sujeción.
hacer las cosas bien dentro del temor de Dios. Pero como son las cosas de la carne, ahí sí el muchacho y la muchacha sí corre y lo hace y de una, porque son cosas de la carne. Entonces ahí sí, no, yo me meto porque participo de eso también. Y allí es donde empieza el desorden, ¿cierto? En ese mandadito tan inocente que se ve que vaya, que haga destapar la cerveza, que no hay que llegar el muchacho sin que nadie lo vea, glu, glu, dos sorbitos, y 25 años después, ya eso es un hábito en la vida de ese hombre. Es de los que en crisis, como sea, como yo los he visto, que no hay plata, que paro, que no sé qué, y con todo y eso, emborrachando hasta las 3 de la mañana en una taberna. Con todo y eso, que tienen que venir las mujeres a hacerle el escándalo delante de todo el mundo, porque lo he visto, con todo y eso, para que vean lo terrible que es el corazón del hombre sin Dios. Entonces la invitación de esta noche es que nos sinceremos con Dios de qué es lo que queremos con nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer en nosotros y qué es lo que nosotros hemos permitido y qué es lo que estamos resistiendo a Dios? Porque el tiempo está corriendo, muchachos. Ustedes cada día que pasa no son más jóvenes. Cada día que pasa les queda menos tiempo para poderse acercar a Cristo, para poderlo conocer. Cada día que pasa de su vida sin buscar de Dios es un día que usted está dejando de aprender algo de Dios. Por eso yo les hago el llamado esta noche, o yo no, Dios mismo les está haciendo el llamado. Busquen de Dios de todo corazón. No porque tengo que hacer un chulo en mi cotidianidad. No porque es que no lo hago, entonces mi líder, mi pastor me va a regañar. No. No es porque es que tengo un servicio, entonces voy porque tengo de servicio. No. Hágalo porque es un deleite, porque usted entiende que es que su vida se ordenó fue por Dios y que usted le costó toda la sangre y todo el sufrimiento y todo el dolor para darle oportunidad a usted de que usted tenga una vida agradable delante de los ojos de Él. Porque Dios no le está prometiendo a usted que va a tener riqueza y templo y casa y más casas en esta tierra. Él está prometiendo es vida eterna a su vida. Paz, sanidad, restauración. Cosas que ni toda la plata del mundo le pueden dar. Porque usted mismo está viendo que con toda la plata del mundo y se están muriendo en las clínicas. De nada les sirve todo ese mundo de plata que tienen guardados. Por eso hay que acercarse a Dios de corazón. Que se dispongan de verdad. Que no esperen a que me llamen, a que me inviten. Si usted no va a una iglesia, clámele a Dios, dígale Dios, ¿a dónde quieres que vaya? Muéstreme a dónde quiere que yo vaya. Y yo voy, Dios. Y Dios le va a dar la respuesta, lo va a indicar, le va a orientar a dónde debe ir. Y no se espere que me visitaron, que me llamaron, que no me llamaron, que me miraron, no me miraron. No, hágalo para Dios, sabiendo de que usted va a ir a buscar a su Salvador, no esperando a que me noten, porque me vestí bien, porque no me vestí bien, que me noten porque lloré o porque no lloré, porque serví o porque no serví. No, hágalo de corazón delante de Dios. Y permita que Dios haga esa obra que el Espíritu Santo necesita hacer en cada uno de nosotros. Deje de perder el tiempo. Deje de perder su tiempo en las cuestiones necias. Deje de estar peleando con otros por la palabra. ¿Hasta cuándo tiene que pasarle eso a usted? Para entender que entre más, que usted no lo está acercando a Dios, sino que lo está alejando con esa actitud. No se preste para eso. Más bien quédese callado. Es preferible que pierda esa discusión, pero que usted doble rodilla después por esa alma. Y que le ruegue a Dios, porque esa es función de Dios, de convencer de justicia, de pecado y de juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No es el suyo, ni el mío. Créanme que aquí hay unos pocos,
Pero usted supiera la lista de invitados que son y la cantidad de personas que leen el mensaje y los pocos que responden y al final del mensaje los que se quedan, son como diferentes filtros. Son como diferentes filtros que van pasando por mano de Dios para dejar los que son al final. Los que realmente están dispuestos, a pesar de quizás no sepan mucho, pero tienen lo más importante, que es un corazón abierto para Dios, que están ahí, si yo quiero aprender de Dios, quiero conocer a Jesús. Y se los digo de verdad, hay que ponerse las pilas, porque esta semana estaba orando por este grupo y Dios me dijo, me dio una palabra muy específica sobre los de este grupo. Y me hablaba y me decía que esta reunión era como una invitación muy especial que Dios les hacía a una boda. Y que había unos que se enojaban con el predicador y mal hablaban del predicador y de los siervos de Dios. Y cuando se les predicaba se enojaban contra los siervos y le hacían la vida imposible a los siervos. Y Dios me decía, no se preocupe, de esos yo me vengo. Yo voy a tratar con eso. Pero decía que había otros que eran convidados y no querían venir. No querían venir. Y que entre toda la fiesta, cuando todo estuvo cerrado, se encontró a uno que no estaba vestido de bodas. Y ese, cuando fue descubierto y lo confrontó el Señor y le dijo, amigo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Se quedó pasmado y no es capaz de decir nada. Y lo hizo sacar. Y lo lanzaron fuera de la fiesta y cerraron las puertas detrás de él. Porque no estaba vestido conforme a la invitación. Y eso está pasando en este lugar. Eso está pasando en este lugar. Hay personas que se están quedando por fuera. Y no se está quedando por fuera, vuelvo y le repito, no se está quedando por fuera de una reunioncita ni un grupito. Se está quedando por fuera del reino de los cielos. Porque no se está preparando. Porque piensa que se puede presentar delante de Dios de cualquier manera. Porque ese que está ahí sentado, que no estaba vestido de bodas, representa a ese creyente que escucha de Dios y hace con su vida como si no hubiera escuchado a Dios. Sigue viviendo su vida como siempre. Eso representa a ese creyente que no está vestido para el llamado. Y como no está vestido para el llamado, el Señor le está permitiendo por un tiempo. Bueno, déjenlo ahí sentado. Yo sé que todavía no está preparado, ni se ha empezado a organizar. Vean, no ha cambiado ni los zapatos, ni eso se ha cambiado. Sigue andando en lo mismo, hablando como siempre habla, pensando como siempre piensa. Lo voy a dejar un tiempo, pero créame que va a llegar el momento donde Dios lo va a sacar para que se organice. Y Dios lo guarde de que eso llegue a pasar. Si usted no se pone las pilas, si usted no se ordena, porque hay algunos en este lugar que están aquí porque Dios tiene un propósito, no solamente con él ni con ella, sino con una casa entera. Hay una casa entera que está a punto de vérselas de color de hormiga, como se dice. Y van a ser los primeros afectados. Los que están aquí y están en la situación son los primeros que se van a ver afectados si no atienden la voz de Dios. Y van a tener que lidiar con semejante chicharrón dentro de su casa. Por eso yo le digo de parte de Dios, mi amigo, vístase. Vístase de Cristo. Ya deje de estar perdiendo el tiempo. Así tenga 14, 15, los años que tenga. 20, 30, yo qué sé. Deje de perder su tiempo. Y organícese que el tiempo se le está acabando. Porque créame que Dios no va a permitir que usted siga inutilizando una silla dentro del reino. Mientras allá afuera hay montones que quisieran escuchar lo que usted está escuchando hoy. Que eso que se está hablando esta noche, para ellos sería como un bálsamo sobre sus heridas.
Mientras que usted está aquí quizás con un ojo en el televisor o chateando. Hay otros que estarían aquí sedientos por escuchar esto que usted está escuchando. Y que no se quedarían con eso, sino que de una correrían de un y sí, me voy a congregar, sí, voy a buscar más, voy a empezar mi vida devocional. Mire lo del devocional, ya casi estamos por terminar ese ejercicio. Y de todos los que están allí, mire cuántos contestaban el llamado. Se están quedando por fuera del reino. Por eso yo le vuelvo y le repito, póngase las pilas respecto a su salvación. No crea que porque usted es joven, no, tengo toda una vida por delante, porque yo sé de jóvenes que así jovencitos y todo se les acabó el tiempo en esta tierra. Y no estaban preparados para Cristo. No estaban vestidos de boda, lamentablemente eso. Eso es re triste, hermano. Pero ¿sabe qué es más triste? Haber escuchado las instrucciones para vestirse y no haberlo hecho. Eso es más triste todavía. Entonces, por eso se los digo, pónganse en las pilas, fortalezcan su relación con Dios, enamórese de Dios, deje de estar tan metido en las cosas del mundo, córtele el chorro a esas cosas, y si algo con lo que usted no lidia, pues hermano, si le toca quedarse sin celular, pues quédese sin celular, si usted no puede con el bendito celular, pues deje el celular por allá guardado, póngalo en vibración y no lo saque y no cuando lo llamen. Si le toca así, si el problema son sus amistades que no lo dejan llegar a Cristo, pues hermano, haga como hice yo me quedé sin amistades por amor a Cristo. Y fue duro, pero era más duro andar con ellos sabiendo que mi vida estaba vuelto un 3. Eso era más duro. Por eso es que Dios los llama esta noche a que tomen una decisión radical. O se meten en serio con Dios, o esperan a que Dios decida qué va a hacer con cada uno de ustedes. Porque es que el tiempo está pasándose. Y no se está y Dios no está viendo el fruto que debería tener usted, que lleva aquí, quizás yo no sé cuánto lleve, 8, 10 meses quizás aquí con nosotros. Y Dios no está viendo reflejado el fruto de todo eso que Dios le ha hablado. Usted sigue en lo mismo. Entonces póngase las pilas, hermano, porque, o mi amiga, no sé, porque usted no va a pasar usted no va a pasar desapercibido delante de Dios. Su vida no está pasando desapercibida. No crea que porque yo no le escribo, yo no le llamo, entonces no, Dios no me tiene entre sea. Ya hace rato lo tiene pillado. Porque si usted está en una fiesta, usted sabe que todo el mundo va vestido de gala. Y si usted está allá adelante, que usted es el esposo, ¿cierto? Y usted mira y usted pasa la mirada por el salón, y usted ve que todo el mundo está vestido y pilla a uno en chanclas y en pantaloneta y con camisa de esqueleto, ¿me va a decir que no lo va a ver? Estando entre miles, ¿será que no lo va a ver uno? Claro que lo va a ver. Va a saltar a la vista. Por eso es que Dios lo está viendo allí, le está diciendo, ponga de las pilas porque toda la vida no lo voy a mantener así. Toda la vida no lo voy a soportar eso. Organice lo que tiene que organizar. Entonces ese es el mensaje de esta noche. Se los comparto porque yo libro mi responsabilidad delante de Dios. Porque es necesario que ustedes den fruto. Usted no se puede seguir excusando que es que porque yo vivo lejos, que es que porque yo no sé qué. Estamos en una era de virtualidad, hermano. Y con virtualidad y todo, y ni siquiera para darle clic a un link, entonces no podemos seguir viendo así. Entonces vamos a orar. Me quedo al final con Brigitte, Stephanie y Miguel. Entonces vamos a orar, ¿listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Rey, Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Príncipe de Paz, por esta noche. Hoy ponemos delante de ti, Dios, nuestras vidas, Dios, rogándote que nos ayudes, Dios, a cada uno de los presentes y a los que van a escuchar los audios, Dios. Ayúdanos a ordenar nuestro camino delante de tus ojos, Dios. Ayúdanos a reflejarte verdaderamente, Dios, como hijos de luz que somos. Ayúdanos a responder al llamado que nos has hecho, a revestirnos de ti, Señor, verdaderamente, no con apariencias, no a través de
palabras amables, sino con un corazón verdaderamente humillado a tus pies, realmente reconociendo de que necesitamos salvación, que necesitamos tu perdón, que tu obra en nuestra vida se complete, Dios. Por eso estamos delante de ti rogándote, Dios, que perdone nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona la desobediencia, el desorden en el que vivimos muchas veces, Dios, la falta de ánimo, amado Rey, la adicción a esos malos hábitos, Dios. Perdónanos, perdónanos cuando tenemos en poco tu consejo, Dios, cuando semana tras semana estás hablando lo mismo a nuestra vida y no reflejamos un entendimiento, no reflejamos un comprender de lo que nos enseñas, Dios. Ayúdanos a tener oídos para tus cosas, Dios, para poder comprender qué es lo que quieres de nuestra vida, para saber que tu plan es perfecto y es de salvación y es de bien y que somos los primeros beneficiados, Dios. Ayúdanos, Dios, por favor, te lo pedimos en esta noche, fortalécenos. Ayúdanos a permanecer en ti, Dios, a buscarte apasionadamente. Así no podamos salir de casa por bloqueos, por lo que sea que pase, Dios. Pero con todo y eso, que nuestra búsqueda tuya, Señor, no sea estorbada por nadie, Dios. Ayúdanos a buscarte, a aprender cada día de ti, a reconocer cada falla y a poner por obra ese consejo para que venga el reino tuyo a nuestra vida, para que tú ordenes nuestra casa, Dios. Ayúdanos cada día, Dios, enséñanos, motívanos a buscarte, enamóranos de ti, más cada día, Dios, que podamos ir creciendo delante de tus ojos en espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, fortalécenos, Dios, fortalece nuestra fe en ti, transforma, Dios, quita de nosotros toda contención, Señor, toda esa tendencia al pleito, a la contienda, a la rebelión ante las autoridades, quita eso de nuestro corazón, quita eso de nuestra mente, danos mansedumbre, Dios, humildad, sencillez, Dios mío, y ayúdanos a hacer cada día conforme tu voluntad, Dios. Hoy te damos a ti la gloria y la honra, Dios, te damos gracias por este día. Bendecimos las vidas de los que no pudieron estar en esta noche, bendecimos sus familias, bendecimos los presentes, Dios, y sus casas, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús, porque solo tú eres digno, Dios. Amén y amén. Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Muchas gracias.